Dios es omnipresente. Estamos viendo los atributos de Dios. ¿Alguien se acuerda qué fue lo que vimos la última vez? ¿Qué atributo de Dios vimos la última vez? Ya hemos visto que Dios existe, que Dios es conocible, que Dios es independiente, que Dios es inmutable, Que Dios es independiente la última vez. que Dios es eterno, es lo que vimos la última vez, que Él es eterno. ¿No es así? Pues yo no estuve entonces. Sí, muy bien. Porque la última vez Dios es independiente fue que yo escuché, sí. Dios es independiente. Bueno, muy bien. Así que hemos visto la penúltima vez que Dios es inmutable en su ser, en sus atributos, en sus propósitos y promesas. Y la última vez que Dios es eterno. Él no tiene principio, Él no tiene fin. Él es eterno. Y hemos hablado sobre nosotros que hemos sido creados a la imagen de Dios y que nosotros somos seres eternos ahora. Pero tenemos un comienzo, esa es la diferencia. Somos eternos. Llegará el día en que digamos, eternamente estaremos en la presencia del Padre, del Señor Jesucristo, o eternamente seremos castigados en el infierno. Todas las personas son eternas porque fueron creadas a la imagen de Dios. Los gatitos no son eternos, por más que los queremos mucho a nuestras mascotas, ¿no? Los perritos no son eternos. Nosotros hemos sido creados a la imagen de Dios. Nuestros gatitos y perritos amados vuelven a la tierra cuando mueren. Nosotros tenemos un espíritu que es eterno. Y ese cuerpo que vuelve a la tierra va a resucitar un día. Los unos para castigo eterno. Los otros para vida eterna con el Señor Jesucristo, en el Señor Jesucristo, por siempre. Una vida llena de dicha y de alegría. Eso hemos visto la última vez. Y ahora vemos otro atributo de Dios. Y mientras estudiamos los atributos de Dios, en realidad no estamos aprendiendo cosas nuevas, porque son cosas que sabemos. El tema de hoy es Dios es omnipresente. ¿Quién no sabe que Dios está en todas partes? Son cosas que sabemos, ¿no es cierto? Pero dijimos la última vez que por más que los atributos de Dios son cosas que ya conocemos, porque cada uno de nosotros en cierta medida es un teólogo, cuando el Señor nos salva, nos abre el entendimiento, el Espíritu Santo viene a morar a nuestro corazón, trae el amor de Dios consigo, sabemos que Él nos ha salvado, sabemos que Él está con nosotros, que nos guía, que Él nos fortalece. Él es un Dios omnipresente. Él está con nosotros. Cuando estamos reunidos ahora, estamos reunidos en el nombre del Señor Jesucristo. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. El Señor Jesús está acá con nosotros en este preciso momento. Lo sabemos, lo sabemos. Sin embargo, estos atributos de Dios, por más sencillos que son una bendición cuando nosotros meditamos en ellos. Porque el enemigo quiere que nos olvidemos esas cosas tan obvias que ya sabemos. Quiere hacernos pensar que estamos solos y que nadie nos entiende y que nadie nos ve y que nadie... No es así. Tenemos un Dios que es omnipresente, que está con nosotros, que siente con nosotros, que nos cuida, que nos fortalece, que nos guía, que nos ayuda, que nos carga. Lo entendemos a eso, lo creemos a eso. Hoy queremos ver este tema. Dios es omnipresente. Vemos en el texto que les mandé. Así como Dios es ilimitado respecto al tiempo,
hemos visto que Él es eterno, también lo es con respecto al espacio. Nosotros estamos limitados a tiempo y espacio, ¿no es cierto? Dios es ilimitado en el tiempo y en el espacio. Él es omnipresente. No tiene tamaño o dimensiones espaciales. Está presente en todo punto del espacio con todo su ser. No puede estar limitado por el espacio material porque Él lo creó. Lo hemos visto en Génesis capítulo 1, versículo 1. Dios creó los cielos y la tierra. Él no está limitado a eso. Es creación, eso es creación. El tiempo y el espacio son creación. Ese relojito que se mueve es creación. ¿Lo entendemos a eso? Ese relojito que se mueve no existía antes. Antes, eso lo creó Dios. Dios creó el tiempo, Dios creó el espacio. Obviamente que no entra en nuestras cabezas limitadas porque nosotros dependemos y vivimos del tiempo y del espacio, ¿no es cierto? Pero Dios, Él no depende de todo esto. Él no puede estar limitado. Él lo ha creado. Dios, siempre cuando uno quiere comparar, uno puede hablar de nosotros como criaturas. También se puede hablar de cualquier otra criatura. Incluso Satanás está limitado a tiempo y espacio. Completamente. O sea, ya lo hemos visto la vez pasada y lo repito me gusta repetirlo porque la imagen que uno tiene así en las iglesias, en muchas iglesias evangélicas, es como si Satanás y Dios estuvieran riñendo, peleando entre ellos, como si estuvieran a la misma altura. Cuando uno estudia los atributos de Dios, uno ve que Satanás es una criatura sujeto a tiempo y espacio. Dios es omnipresente. Está en todas partes. Satanás no. Satanás puede estar en un lugar por vez. Él no puede estar acá. En este preciso momento Satanás no está acá. ¿No entienden eso? Que hay muchos demonios que tratan de distraernos y hacer todo tipo de cosas. Sí, hay muchos demonios, pero Satanás no. Satanás no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. ¿Lo entienden eso? Él no es omnipresente. Él no es omnipotente. ¿Lo ven? Esos son atributos de Dios. Y vemos una vez más, son atributos que conocemos, que son sencillos teóricamente, pero tenemos que meditar en la palabra de Dios porque eso nos fortalece, nos muestra que cuando el Señor dice que la victoria es nuestra, es porque es nuestra la victoria. La victoria es nuestra. El Señor Jesucristo está con nosotros. Él está con nosotros. Hay mucha gente que te puede prometer muchas cosas, pero ellos no pueden estar contigo todo el tiempo. ¿Entienden? El Señor Jesús promete y cumple. El Señor promete que estará con nosotros y está con nosotros. Lo pueden ver. Él es maravilloso. Nuestro Dios está con nosotros. ¿Cuál es uno de los nombres del Señor Jesucristo? ¿Quién recuerda? Un nombre importante en este tema. El nombre se traduce Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Ese es el... Correcto, sí. Dios con nosotros, Emmanuel. Ese es el Señor Jesús. Ese es uno de sus nombres, Emmanuel, Dios con nosotros. Él está con nosotros, Él está con cada uno de nosotros. Entonces, Dios está presente en toda parte del espacio. Está en todas partes y llena los cielos y la tierra. Dice en Jeremías 23, versículo 23 al 24. No solamente está en todas partes, Él llena los cielos y la tierra. Eso es maravilloso. El Dios que llena los cielos y la tierra no puede llenar tu corazón. Pídeselo. Sed llenos del Espíritu Santo, dice la palabra. Efesios capítulo 5 lo dice.
El Señor quiere llenarnos. Y lo hace. Tenemos que abrir nuestros corazones a Él. Ese Dios omnipresente quiere llenarnos de su Espíritu. Como David escribió, ¿a dónde podría alejarme de tu Espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas de la alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría. Me sostendría tu mano derecha. David lo sabía esto. La fe de David era una fe de niño. Él meditaba en estas cosas. Él meditaba en la omnipresencia del Señor. Él se gozaba en los atributos de Dios. Saben, si nosotros meditamos en los atributos de Dios, recibimos mucha bendición. Experimentamos la vida eterna. ¿Por qué digo eso? No es que digo palabras al aire, porque el Señor Jesús lo dijo. Esta es la vida eterna, el conocerte a ti, oh Padre, y a aquel a quien tú has enviado. Si conocemos al Señor, experimentamos la vida eterna. Eso es lo que nos llena realmente, no el YouTube, no el TikTok o lo que sea hoy en día. Lo que te llena es meditar en su palabra, y para eso no te hace falta un celular, no te hace falta un carro, no te hace falta una casa gigante. Tienes una Biblia, medita en su palabra. Medita en su palabra. Dios está presente en toda parte del espacio, pero su ser es tal que los cielos, por altos que sean, no pueden contenerle. No pueden contenerle. Eso lo dice Primera de Reyes 8:27. No hay nada que pueda contenerlo. Y Salomón o David le querían construir una casa y él dice, pero si nada me puede contener a mí. No es que me hace falta así que me construyan una casa a mí. Ni los cielos pueden contenerlo al Señor. Aunque Dios está en todas partes, actúa de maneras diferentes en los distintos lugares. ¿De qué formas actúa el Señor? Él actúa para bendición. Él actúa para castigo, maldición. También, ¿no es cierto? Para ciertas personas tiene que castigarlos. Y también actúa Él para sostener todas las cosas, toda la creación. Él no es que ha dejado la creación a que ande sola. En cada día, en cada instante está Dios sosteniendo su creación. Vamos a ver estos puntos por separado. A menudo Dios está presente para bendecir, como se describe en el Salmo 16, versículo 11. Dice, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Eso es bendición. Me llenarás de alegría en tu presencia. Volvemos, ¿dónde está la alegría? La alegría no está en lo que te quiere prometer el celular o lo que te promete con un carro grande. No, así de simple como dice aquí. Me llenarás de alegría en tu presencia. En tu presencia. Es ahí donde realmente encuentras el gozo de tu corazón. Es ahí. Él es el único que puede llenar ese corazón que tú tienes. Él lo ha creado. Él ha creado la eternidad en tu corazón. Leemos en Eclesiastés que a cada persona le ha sido dada la comprensión de esta eternidad. Y por eso no hay nada en el mundo que pueda llenar el vacío de tu corazón.
¿Por qué hay un vacío en el corazón tan grande como una eternidad? Porque es ahí donde Dios quiere recibir toda la gloria. Es Él y solo Él el que puede llenar tu corazón. Es solo Él el que puede llenar ese vacío. Es solo Él el que puede darte plenitud de gozo. Solo Él, solo Él. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Esa es bendición. Pero en otros tiempos y lugares, como en el infierno, por ejemplo, está Dios para castigar y por consiguiente manifestar su justicia. Sabemos que hay mucha gente que no le gusta el libro de Apocalipsis. ¿Por qué no les gusta? Porque habla de que Dios vendrá a bendecir a unos y a castigar a otros. Ahí vemos dos manifestaciones de Dios diferentes. Para con los suyos, Él se muestra bondadoso, amoroso, misericordioso, lleno de amor. Para con aquellos que son desobedientes a Él, a su palabra, que no han venido a los pies de Cristo, que aún siguen bajo sus pecados, en sus pecados, Dios se manifestará para castigo eterno. El Señor vendrá a castigar. La próxima venida del Señor Jesucristo no es para dar gracia. En la próxima venida del Señor Jesucristo será para juzgar a este mundo. La próxima venida del Señor Jesucristo, su iglesia será arrebatada con Él. Pero aquellos que no han creído van a ser juzgados por causa de sus pecados. La solución no es difícil. La solución es que si hoy escuchamos la voz del Señor, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y creer en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ha pagado el precio en la cruz de nuestros pecados. Él pagó el precio de nuestros pecados, no de sus pecados. Él no tiene pecado, nunca pecó. Él nunca pecó. Él pagó en la cruz, Él recibió el castigo de Dios para nuestros pecados. Los que hemos creído en eso, los que hemos creído en la salvación de Dios a través de la obra propiciatoria de Cristo en la cruz, es decir, la obra sustituta de Cristo en la cruz, pagando por nuestros pecados, experimentaremos la presencia de Dios eternamente para bendición. Hay que por ahí de vez en cuando yo experimento como si Dios me castigara. ¿Sabes qué? Dios ya no te castiga. En todo caso te disciplina o te prueba, pero no te castiga. En el Nuevo Testamento, por más que lo mencione el Antiguo Testamento, hay salmos, hay etcétera, ¿no? De castigo. Pero el Nuevo Testamento ya no habla así. Él siempre dice que a sus hijos los disciplina. Él disciplina a todos los que toma por hijos, a todos. Él nos prueba, sí, nos prueba. Pero todas las cosas nos sirven para bien, para aquellos que creemos en el Señor Jesucristo. Todas las cosas son para bien, es decir, todas las cosas son bendición. Aun cuando no las entendemos, aun cuando no entendemos por qué tenía que pasar esto, por qué tenía que pasar lo otro, todo es para bien, todo es bendición. En tiempos de angustia, de sufrimiento, de soledad, los hijos de Dios claman al Señor y Él oye el clamor de su pueblo. Él oye el clamor de cada uno de sus hijos y los fortalece y los ayuda. De tal forma que tanto el impío como el justo sufren calamidades, pero la forma en que pasan por las calamidades el uno y el otro es completamente diferente, porque el justo tiene un Dios que es omnipresente. Un Dios que escucha, un Dios que está con él, un Dios que lo carga, un Dios que lo guía. Y aun cuando uno pasa por las sombras de muerte, Él nos lleva, nos guía, nos carga.
Por eso no tememos, no tenemos temor. Esta fe es de los hijos de Dios. Aun si tememos, Él nos fortalece y nos ayuda, porque no es un temor de muerte, sino es un temor de las cosas del día a día, de las cosas que nos están agarrando. Y entonces clamamos al Señor y Él nos muestra, nos abre los ojos para ver que Él está con nosotros. Él nunca nos ha abandonado. Otras veces Dios se presenta no para castigar ni para bendecir, sino más bien para mantener el universo existiendo y funcionando de la manera que lo propuso. El único motivo por el cual todo funciona como tiene que funcionar no son simplemente las reglas de la naturaleza. Está Dios. Dios se ha arremangado para trabajar. Dios está actuando para mantener todas las cosas. Y no simplemente Dios, la palabra nos enseña que el Señor Jesucristo mismo hace estas cosas. Él es Dios también. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Leemos, por ejemplo, en Colosenses 1:17. En Colosenses 1:17, que en Cristo todas las cosas forman un todo coherente. Leemos en Hebreos 1, versículo 3, que Cristo continuamente sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Con su palabra poderosa sostiene Cristo todas las cosas. Él dice a la tormenta que pare, al viento que pare, y para. Con su palabra. ¿Qué hombre es este que incluso el viento y la tormenta le obedecen? Ese es Jesucristo. Y Él todavía está sosteniendo toda la creación, todo el universo, dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, con su palabra poderosa. Todavía lo está haciendo. Cuando estaba acá en la tierra, por supuesto que no lo estaba haciendo, porque Él se despojó de sus atributos de Dios en gran parte, ¿no? O sea, en el sentido de que se sometió al Padre completamente. Todo lo que Él hacía, lo hacía en el poder del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Pero ahora Él ya está elevado de nuevo, ya está en la presencia del Padre, e incluso con un rango mucho más alto, porque Dios lo ha elevado por encima de todo, para que en su nombre, para que todos se sometan, se arrodillen ante Él. Y Él está a la derecha del Padre, actuando, sometiendo todas las cosas y sosteniendo todas las cosas con su palabra poderosa. Va a llegar el día, por supuesto, en que el Señor Jesucristo vendrá y Él reinará sobre toda la tierra con firmeza, con mucha firmeza. Y todas las naciones le van a obedecer, van a tener que obedecerle. Y ay de aquella nación que no le obedezca, dice la palabra. La palabra muestra ese tiempo que le conocemos como el milenio. Va a estar Jesucristo reinando desde Jerusalén. Y habrá gran castigo para aquellos que desobedezcan. Jesucristo sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Y luego eternamente reinará Jesucristo en la eternidad luego, ¿no es cierto? Por toda la eternidad. ¿Y qué dice la palabra? Nosotros con Él. Nosotros reinaremos con Él. Fíjense cómo la omnipresencia de Dios permanece para siempre.
Y lo bonito es que en la omnipresencia de Dios, nosotros, digamos, Él está con nosotros, no ahora, sino por siempre. No solo ahora, sino por siempre. Y incluso la presencia que experimentamos ahora es preciosa, pero no se puede comparar con lo que vendrá. Alguien decía, mientras estamos aquí, Dios está con nosotros. Cuando partamos, nosotros estaremos con Él. Mientras estamos aquí, Dios está con nosotros. Cuando partamos, nosotros estaremos con Él. ¿Por qué temer a la muerte? ¿Por qué temer a la muerte si estaremos con Él eternamente? Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Qué maravilloso que es la fe, la esperanza de los hijos de Dios. Vamos a las preguntas ahora. ¿Qué significa que Dios sea ilimitado respecto al espacio? Que puede estar en todo sitio. Amén. En todo punto del espacio, con todo su ser puede estar. Muy bien, correcto, así es. Amén. Así. Dios es ilimitado respecto al espacio. Ahora, segunda pregunta, ¿cómo actúa Dios en diferentes lugares? ¿Cómo sí. Porque es omnipresente. Está en todo lugar. Sí, ¿y cómo actúa Dios en diferentes lugares? A menudo, Vimos que actúa de formas diferentes. ¿Cómo son esas formas? Hemos mencionado 3 formas diferentes. a menudo para bendecir, otro momento como para bendecir, otro momento para juicio, depende cómo es la persona. Sí. Si la persona está en Cristo, es para bendecir. Está en diferentes lugares para bendecir, para juicio, Sí, para manifestar su gloria, para castigar. correcto. O sea, Dios no castiga, para juicio, para manifestar su gloria, para bendecir, porque Dios bendice. O sea, juicio cuando para justicia. digamos, lo veamos así. Para con los hijos de Dios Amén. no hay juicio No es en ese justicia. sentido, ¿no es cierto? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, Romanos capítulo 8, versículo 1, ¿cierto? No hay condenación. Pero como dices tú, hay disciplina, hay prueba, pero todo eso es bendición. Todo es para bendición. Amén. Aun cuando no lo entendemos, todo es para bendición. Todo. Amén, porque la palabra dice que para un cristiano todo lo malo los transformas para bien. Correcto. Y por eso esto, como decíamos antes, estas enseñanzas son muy sencillas, pero no son las cosas que se enseñan hoy en día. Es como que la gente enseña en muchas iglesias como que si estás en Cristo todo te sale bien y es todo muy, muy light, muy mundano, muy liviano. ¿Saben qué me motiva a mí? Lo que a mí me motiva es cuando hay una hermana que ha sufrido muchísimo, que pareciera que todo está en contra suya, pero ella puede decir: el Señor me fortalece, el Señor me ayuda, el Señor me lleva adelante. Esa es la gente que me levanta, esa es la gente que me fortalece, esa es la gente que me alegra el corazón, porque veo a Cristo en esa persona. ¿Entienden? Podemos depender de Dios, entonces dependemos del Señor Sí, en esas pruebas. correcto. Hay tantas historias, tantas biografías preciosas de misioneros que pasaron 20 años o pasaron 40 años y parecía que ni una alma se convertía. Y en algunos casos hasta murieron sin enterarse de lo que sucedió después. Pero nunca le dieron la espalda al Señor. Siempre sirviéndole con fe, confiando en Él y pidiendo y clamando por las almas de las personas a las cuales les acercaban el Evangelio, por más que hasta la lanza
traspasaría su corazón, porque había gente que hasta los mató por el ministerio que hacían. El mundo diría, para eso fuiste a ese lugar. Les voy a contar una historia muy cortita y rápida, como un ejemplo, ¿sí? Conocerán la historia, pero yo les digo nada más, y las cuento de la forma abreviada y tal vez no perfecta. Pero ustedes conocen la historia de Jim Elliot. Jim Elliot era un evangelista un misionero de Estados Unidos, que con su mujer, ¿cómo se llamaba su mujer? Elizabeth, fueron, junto con otros amigos, fueron a Ecuador. Y en Ecuador se acercaron, digamos, el objetivo de ellos era acercarse a una tribu aborigen, que eran los Caucas, ¿no? Aucas, los Aucas. Y los Aucas eran conocidos por ser muy malos. Nunca ninguna persona había podido penetrar a esa tribu, porque apenas lo intentaban, ellos los mataban. Y entonces este hermano lo que hizo fue, junto con otros 4 hermanos, empezaron a crear un plan de cómo acercarse a los Aucas. Había una persona que se había escapado de esa tribu, y con esa persona ellos habían aprendido un poquito el idioma, algunas palabras. Entonces ellos empezaron a acercarse en la avioneta y empezaron a decir, los amo, los amamos, los amamos, y les tiraban paquetes con comida y trataban de acercarse a ellos, ¿no es cierto? Y con un mensaje de mucho amor y realmente mostrarles, abrir el corazón a ellos. Resulta que pasaron varios meses, siempre acercándose de a poquito, y se alegraban y festejaban con sus mujeres, con sus esposas, festejaban por cada progreso. Resulta que llegó un momento, un día, en que ellos se aventuraron, porque habían visto ciertas señales de como que ellos estaban ya más abiertos, ¿no? Y entonces se fueron y con la avioneta pararon en la costa de ese sitio, ¿no? Cerca al lado de un río, ¿no es cierto? Y resulta que se empezaron a acercar estas personas, algunos de ellos, y ellos se alegraron mucho. ¡Ay, por fin llegó el momento! Se acercan y ahora vamos a poder estar con ellos y vamos a poder hablarles del Señor Jesucristo y del Evangelio. Pero ahí le tiraron la primera lanza y la siguiente lanza. Y así fueron matando a uno por uno de esos hermanos. Los 5 murieron en Ecuador. Cuenta la historia que ellas, los 5, tenían pistolas en la avioneta, pero no las utilizaron. Ellos venían solo con el amor de Cristo. Y los mataron a todos. Las esposas de estos misioneros, 2 en particular, no se fueron de Ecuador. Por más que eran americanas, podrían haber vuelto a Estados Unidos, no se fueron. Y llegó el momento. El Jim Elliot tenía una hijita incluso que tenía un par de años, tenía 4 años o algo así, era chiquitita. Y en un momento, Elizabeth y la mujer de otro de los hermanos, con sus respectivos hijitos, lograron penetrar a ese sitio y le dijeron a esas personas: nosotros no tenemos rencor en contra de ustedes. Nosotros no les odiamos, nosotros les perdonamos, nosotros les amamos.
y queremos que conozcan al Señor Jesucristo. Hace muy poquito tiempo, hace un par de años solamente, murió uno de estas personas, de los asesinos de Jim Elliot y de los otros hermanos. Él se convirtió en pastor de los Aucas. Y los Aucas se convirtieron, una gran parte de ellos se convirtieron al cristianismo. Se creó una gran comunidad de cristianos a causa de la obra de Jim Elliot y de los otros hermanos. Jim Elliot y los otros ni se enteraron porque se fueron con el Señor. Pero lo que dejaron fue la primera semillita para lo que vendría. Es maravilloso lo que hace el Señor. Y por eso no podemos esperar que entendamos todas las cosas. No podemos esperar que la vida sea simplemente divertirse y pasarla bien. Eso déjenselo al mundo. Nuestra tarea es glorificar a Dios tanto en nuestra vida como en nuestra muerte. Nuestra tarea es vivir sabiendo que nuestro Señor está con nosotros y quiere ser glorificado. Él es nuestro Dios omnipresente. Es maravilloso lo que Dios ha hecho con tantos hombres y mujeres de Dios en la historia de la iglesia. No se dejen convencer por esos pastores que te dicen, si estás en Cristo nunca te va a ir mal, y si estás mal es por culpa tuya, es por falta de fe. ¿De qué falta de fe? ¿De qué estás hablando? Tú no conoces al Señor. El Señor dice en su palabra, lo dice el apóstol Pablo, que por muchas aflicciones pasamos para ir al cielo. Por muchas aflicciones. Eso dice la palabra. Yo no sé qué predica esa gente. Hemos de pasar por muchas aflicciones. Todos los hijos de Dios. Amén. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué Dios no puede ser limitado por el espacio material? Porque todo fue creado por Él. Muy Él es más bien. grande que todo. Correcto, porque todo fue creado por Él. También el espacio, el tiempo, todo fue creado por Él. Santi, yo quería dar un aporte, decir algo. Sí. Cuando la otra iglesia donde yo me congregaba hace muchos años, el pastor decía eso, decía, levante la mano los hermanos que tienen alguna aflicción o que tienen algún problema. Y dos o tres hermanos levantamos la mano. Y luego dice desde el púlpito, es porque no tienen al Espíritu Santo en su corazón. Claro. Porque el que tiene el Espíritu Santo de Dios no tiene problema, ni tiene dificultad, ni tiene nada. Y digo yo, pero este hombre ¿de qué habla si dice la palabra que tendremos aflicciones? Todos los cristianos tendremos aflicciones, pero que el Señor va a estar con nosotros. Dios les bendiga. Muchas gracias. Sí. ¿Puedo yo comentar un testimonio también? Yo trabajo en un asilo aquí en Bélgica. Yo creo que tú sabes, Santi, porque tú has andado por aquí, tú sabes por aquí. Y yo siempre me encontré un enfermo que tiene muchos kilos, y no querían ella entrar, y qué sé yo qué, y yo entro. Y le voy a hablar de Dios al Señor. Y lo primero que él me mencionó fue el Señor, lo que el Señor me ha hecho con él, y cada vez que yo entro a esa habitación, él está gozoso, él está feliz, él quiere orar, oramos juntos. Y yo digo, como una persona que no puede caminar, que está postrado en una cama y alaba al Señor, esos son el verdadero amor de Dios. Y me dice a mí, Cristina, mía hacemos ausgeliche hier en diese Welt. O sea, que aquí estamos prestados y que algún día nos vamos a encontrar con el Señor. Y yo me alegro, yo me gozo ir y orar con Él. Cada vez que yo estoy en el asilo, yo voy, vamos a orar. Y eso es el gozo del Señor. El mundo no puede dar eso. El mundo no, porque el mundo, el enemigo lo que te va a meter en la cabeza, mira, tú te enfermo, el Señor te enfermó, el Señor te postró en esa cama, el Señor no te ama. El mundo no puede dar eso. El que puede dar eso, la paz,
que sobrepasa todo entendimiento, es Dios. Porque el mismo Jesús dijo, en el mundo tendrás aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Con Dios todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo. Ese es el amor de Dios. Lo que amamos a Dios, sabemos eso. Y por eso, gracias a Dios, que Dios nos da el discernimiento para entender su palabra. Porque ahí Rosa tuvo discernimiento. Ella tuvo discernimiento de lo que ese pastor decía, que no tenía esa lógica. Y eso es lo que tenemos que pedirle a Dios, que nos dé discernimiento para que su palabra sea revelada y entendida. Entonces, cuando tenemos ese discernimiento que viene de Dios, no nos podemos dejar engañar de otras personas. Eso quería decirle. Amén. 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 Muchas gracias.